Hola, escritoras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, agradeceros el hecho de que estéis aquí. Sé que no estáis físicamente, o sea, os echo de menos, pero sé que lo vais a estar y que me vais a estar escuchando, que realmente vais a estar conectando con las herramientas que os voy a dar, porque al final, este curso en la escritura como experiencia, como sabéis, mi intención es siempre que vosotras mismas podáis ver qué hay en vuestra vida, qué herramientas estáis usando todos los días y cómo esas herramientas os las podéis traer a la escritura y podéis hacer que realmente sea un proceso más propio, más interesante y sobre todo que os sostenga mejor, porque al final ya lo sabéis, la escritura es un proceso que requiere muchas veces de partes de nosotras que a veces nos cuesta mirar. Entonces, bueno, decretar la escritura es un acto muy interesante y por eso estoy aquí. Es un curso muy especial y tiene que ver, como os decía, con partes de mí muy actuales. Y bueno, hay una parte de mí que lo primero que piensa es, o lo primero que os pediría es que abrierais la mente, porque creo que así es mejor. ¿En qué sentido? Al fin y al cabo, yo lo que siempre digo, todo lo que os ofrezco no es ley, es simplemente una posibilidad. Puede que os sirva, puede que no os sirva, puede que os genere preguntas y eso es maravilloso, e incluso puede que no entendáis. Bueno, también os pido que os abráis a eso, porque es cierto que aunque os voy a hablar de cosas que para mí incluso son grandes porque las estoy aprendiendo hoy en día, os voy a también dar herramientas, os voy a dar la posibilidad de que podáis ir a algún sitio a buscar esa información que a lo mejor a mí me va a costar más comentar, ¿no? Entonces diréis, ¿de qué estás hablando, Ada? Bueno, realmente, y creo que no voy a decir nada que no sepáis, escribir no es solo poner palabras en un papel, evidentemente, sino que también es una forma de mostrarnos al mundo. Y entonces va un poco de esto, de cómo nos mostramos al mundo, pero no porque esto me importe, sino cuáles son las certezas, cuál es la coherencia que hay dentro de nosotras y cómo vivimos la escritura desde la libertad. Es decir, cómo me siento libre en la escritura y cuánto confío en lo que escribo. Estas son preguntas que os lanzaría. Sé que el otro día os lancé una serie de preguntas muy interesantes y quiero que para poder escuchar este curso las tengáis a mano, ¿vale? Entonces, lo que quiero que sintáis en esta clase es realmente el hecho de que, bueno, vamos a abrir una nueva puerta a nuestra escritura porque lo que os propongo es una herramienta que va a significar un antes y un después. ¿En qué sentido? Realmente, decretar nuestra escritura, ya os explico qué significa, supone muchas veces cambiar nuestra relación con la escritura. Porque lo que os propongo es dejar de escribir desde el esfuerzo y empezar a escribir desde un lugar que es muy poderoso y es la certeza. Entonces, sé que a muchas nos cuesta escribir y eso es maravilloso y que vivís la escritura desde un lugar muy sano, muy conectado, pero eso no quiere decir que en muchas ocasiones no estéis bloqueadas, no tengáis dudas. Entonces lo que os sugiero es una serie de herramientas que os permitan ir al centro, a nuestro centro. Y es aquí donde voy a traer a Rosalía. No sé si habéis escuchado la última entrevista que le hicieron, que además es muy chula porque es una entrevista que se la hacen en catalán y ya se la ve disfrutar a tope. Y ella habla de la importancia, en su caso para crear música, pero me lo voy a traer a la escritura, es lo mismo, la importancia de conectar con nosotras mismas a la hora de escribir. Y ella eso lo llama vaciarse, la buidó, ¿no? Es un poco lo que hablábamos en el curso, en el segundo curso de este ciclo, del que os hablaba de que Marguerite Duras nos habla de ese espacio entre medias que es muy fértil, porque el espacio vacío es fértil, y es un poco lo que dice Rosalía. La importancia de, ostras, si yo me vacío, si yo dejo espacio, incluso ella dice, si yo me borro, que eso es maravilloso, eso me encanta, si yo soy capaz de borrarme, hay algo más grande que podrá tomarme y a través de mí podrá crear. Ella es eso a lo que llama estar en el centro y por lo tanto vaciarnos del ruido. Yo
le doy una vuelta de tuerca más y en relación a lo que estoy leyendo últimamente, creo que ya lo sabéis, que lo he contado en mi newsletter, no sé ni cómo lo digo, el hecho de que yo estoy leyendo mucho sobre, bueno, pues sobre los maestros, ¿no? Los que hablan y han transitado la divinidad, como pueden ser Santa Teresa de Jesús, Buda, Krishna también, que es de la tradición hindú. Es un ser humano realmente que a través de un trabajo espiritual pudo transitar la propia divinidad. Entonces, lo que dice Rosalía es que cuando ella se vacía, que es un acto que hace, es decir, es un acto de creación, es un acto que le ayuda a estar conectada para poder crear música, cuando se vacía, ella dice que algo que está por encima de ella la toma y crea a través de ella, ¿no? Pero, con todo esto que estoy leyendo, me he dado cuenta de que realmente esa divinidad no está fuera, esa divinidad está dentro. Y esa divinidad es la certeza y es la magia de la que muchos hablan, la magia de la vida, ¿no? Y es un poder interno que tenemos. Entonces, decretar va un poco relacionado con esto. Es una forma de conectar con esa divinidad interna. Y ahora me diréis, Ada, Dios mío, ¿qué estás contándome, hija mía? ¿Por dónde te estás yendo? Por eso os he dicho que realmente este curso es muy personal, porque tiene que ver con algo con lo que yo estoy trabajando. Y sé que puede que no se entienda, puede que se malinterprete incluso, pero bueno, aquí estoy para hablar de ello y espero que os ayude. Relacionado con esto, con Rosalía, que habla incluso, no sé si habéis visto otro vídeo maravilloso que habla de que no tiene miedo a fallar porque está convencida de que si tiene que fallar es porque es el camino que tiene que hacer para crecer. O sea, está en un momento espiritual muy poderoso y os voy a dejar los enlaces para que lo veáis. Están en catalán, no sé los dos, pero bueno, se entiende bastante bien. El caso, ¿por qué me estoy trayendo a Rosalía? Porque, ostras, si veis su música, y además el último vídeo es increíble, la última canción, realmente es una mujer muy fiel a la libertad de creación, rompe continuamente. Y realmente en este último disco yo creo que vamos a sentir precisamente cómo ella se aparta, como ella dice, y deja que la inspiración le venga y realmente ella crea algo que está por encima de ella misma incluso, pero realmente yo creo que está dentro de ella misma. Entonces lo que os sugiero es, antes de dar ese paso y por lo tanto antes de que eso sea realidad, vamos a conectar con esa divinidad interna y por lo tanto vamos a actuar con cohesión y presencia en la escritura. Y me diréis, Ada, ¿qué me estás contando? ¿Qué quiere decir esto? Realmente vamos allá en lo que quiere decir decretar. Os voy a contar un poco qué significa porque algunos me habéis preguntado que no tenéis ni idea de por dónde voy a salir, ¿no? Realmente decretar no es pedir, decretar no es desear. Entonces, ¿qué es decretar? Decretar es reconocer una verdad interna y afirmarla con convicción. Y por lo tanto es ponerle palabras a algo que ya está en nosotras, pero que todavía no lo hemos manifestado. Y por lo tanto, hablar desde ese lugar en el que ya, o escribir, ojo, desde ese lugar en el que ya soy o en el que ya estoy escribiendo aquello que anhelo ser o aquello que anhelo escribir. Entonces, no es una promesa de futuro, sino que es una afirmación en presente. Es una forma de conectar con nosotros y cambiar nuestra vibración para que eso se produzca. Os voy a poner un ejemplo. Desde que estoy escribiendo esta nueva novela, me están saltando pum, 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 evidentemente muchísimos miedos. Primero porque ya os lo he contado, creo, es un libro en el que yo me estoy acercando a una voz con la que no me estaba reconociendo porque yo soy surrealista, me encanta trabajar desde ahí, tiendo muchísimo a eso. Y ahora estoy escribiendo un libro en el que la voz cambia totalmente. Es una voz mucho más terrenal, mucho más de mostrar las cosas como son, de no esconderme, quizás es una forma de esconderme el surrealismo, seguramente. Entonces, continuamente cada vez que me ponía a escribir, esto es sobre todo al principio, en febrero, cuando me ponía a escribir no me sentía cómoda, era como que había algo dentro de mí que no estaba conectado, entonces tuve que hacer un trabajo de decretar. Entonces, decretar al final es
conectarse un poquito con nosotras a través de las preguntas que os hice, porque realmente yo sabía que era capaz de escribir este libro. Lo sabía. Lo que pasa es que había algo interno mío que era el ego al final, el que me estaba echando, ¿no? Y que tenía miedo. Al final el ego es una parte nuestra que nos intenta proteger. En plan, Ada, como te salgas de aquí, como te salgas de surrealismo, hija mía, la vas a pifiar porque claro, tú no sabes hacerlo y fíjate. Al final lo que tiene miedo es que tiene miedo a... O sea, nos protege para que no nos pase nada, para que la opinión de los demás no nos afecte, sobre todo si venimos de lugares donde eso ha existido, ¿no? Entonces, al final lo que hago con el decreto es, en primer lugar, un acto de conexión. Y por lo tanto, lo que decía Rosalía, me vacío, busco la paz, la tranquilidad. Y al final, hay algo que siempre tenéis que tener en cuenta. Si hay un libro que tú quieres escribir, si hay algo que te piden, que has sido elegido para hacerlo, porque, yo qué sé, tienes un contrato editorial y te piden hacer algo, o incluso esto ya en cualquier ámbito de la vida. Cuando hay algo que deseas o hay algo que se te pide, tienes que saber que es por alguna razón y que no es casualidad y que no es un regalo. Es algo que te toca o tienes que hacer porque está para ti. Entonces, claro, yo me conecté y dije, vale, si este libro ha venido a mí, es porque yo tengo que hacerlo. Entonces, tengo que confiar en que existen esas herramientas. Y eso es aplicable a cualquiera de vosotras. Si hace meses que tenéis una idea, si lleváis años, que sois muchas también, con una idea, con un libro, si eso está en vosotras es porque tiene que estar, porque sois las elegidas para hacerlo, pero no por una divinidad así de fuera, ¿no? Sino por algo de dentro. De hecho, hay algo maravilloso que suele decir Maite Isa, que ya os he hablado alguna vez de ella, al final es una coach experta en manifestación, que os voy a decir una cosa. La manifestación no es magia. Si estáis aquí, si Retiro de Escritoras existe, es porque yo lo manifesté, porque lo proyecté, porque primero fue una idea, yo la sentí en mi cuerpo, la visualicé continuamente, creí en ella y aquí estamos. Entonces no es magia, ¿vale? Entonces, por eso os traigo esta herramienta y a su vez, por eso hay una parte de mí que tiene un poco de susto, porque pienso que me lo vais a tirar a la cabeza. Como siempre pienso que como me meto en tinglaos, pues pienso a veces que no se me va a entender o que, bueno, ¿qué estás haciendo trayendo esto aquí, amiga? ¿No? Sí, es una herramienta más y quiero que la tengáis. Entonces, ¿por dónde iba? Eso, si vosotras, Maite Isa, perdón, siempre dice que aquello que deseamos es una llamada de nuestra alma a experimentar algo que tiene que experimentar. O sea, no deseamos algo porque seamos caprichosas. No deseamos escribir un gran libro o no deseamos escribir un buen libro porque queramos ser algo que no somos, sino todo lo contrario. Porque nuestra alma desea experimentar eso. Entonces, no penséis que vuestra idea es mala o no le hagáis caso al ego cuando os lo diga. Confiar que ese deseo está en vosotras porque tiene que estar. Entonces, ostras, cuando eso se respira, en plan, ostras, este libro ha venido, lo tengo claro, es esto lo que va a pasar. ¿Por qué me estoy preocupando? ¿De qué me estoy preocupando? De que no lo voy a saber hacer. Lo que me venía a mí es no lo vas a conseguir porque, hija mía, tu mente, tu imaginario es surrealista. ¿Dónde me vas a hacer algo tan realista? No vas a ser capaz. Entonces lo primero es, no, vamos a ver. Si esto ha venido, es porque tengo que hacerlo, pero no tengo desde la obligación, sino lo veo algo más desde un compromiso conmigo misma, ¿no? Entonces es una forma de respirarlo y decir, vale, lo voy a hacer, pero para poder sentarme a escribir confiando en mi escritura y disfrutándolo he tenido que hacer un trabajo de vaciarme, como dice yo Rosalía. Claro, aquí cada una tendrá que ver qué es vaciarme para mí, que me parece muy interesante. Para mí vaciarme requiere encontrar la paz y el silencio, que es algo de lo que os he estado hablando que llevo en un proceso bastante largo en este tema. Porque creo que fue en junio, julio, cuando ya empecé a ponerme en serio, decir, ostras, tengo mucho ruido externo, ¿cómo consigo el ruido? O sea, ¿cómo consigo conectar con lo interno, ¿no? Entonces, cada una tendrá sus mecanismos. A mí me da muy bien la meditación. Y algo que me parece súper curioso, os lo suelto, es caminar lento.
O sea, caminar lento me está conectando con una paz increíble que al final me la llevo también a la escritura, ¿no? Entonces, para poder conectar con esa voz que a día de hoy con la que me siento a escribir y conecto con la fuerza de decir, sí, esto es para mí, tiene que ver en primer lugar con ese me vacío, me lleno de paz y decreto. Entonces, un ejemplo de decretar. Al final el decreto consiste en trabajar con el pensamiento, la palabra y la emoción, que son las bases de la manifestación, amigas. No sé si lo sabíais. El caso es dejar de decir quiero ser escritora para empezar a decir soy escritora. Es que no es lo mismo. Entonces, va un poco de cómo nos hablamos y de cuáles son los pensamientos que tenemos en relación a lo que hacemos, en este caso la escritura. Y por lo tanto vigilar el lenguaje con el que nos hablamos, porque ya sabéis que la forma en la que nos hablamos, obviamente, moldea la relación que tenemos, en este caso con la escritura. Entonces, sé que podéis pensar, madre mía, hija mía, me repito, ¿no? Madre mía, la de cosas que tienes que tener en cuenta para escribir. Bueno, no. La de cosas que tienes que tener en cuenta para profundizar en la escritura. Sí, porque es un proceso, es así como lo vivo yo y es un poco lo que os estoy mostrando, ¿no? Entonces, si una alumna me dice, o si realmente yo me digo a mí misma, me cuesta escribir, realmente lo que pasa es que mi cuerpo lo va a escuchar. ¿Y qué pasa? Que la siguiente vez que me voy a poner a escribir, estoy así. Si yo estoy toda la semana, madre mía, este libro no me va a salir. Madre mía, que esto me pasó al principio. Que por eso tardé muchísimo en conectar con el libro y realmente sentirme cómoda, porque todo el tiempo estaba diciendo me cuesta escribir, no tengo inspiración, no voy a conectar. Realmente todo eso nuestro cuerpo, nuestra mente lo recibe. Entonces, por eso es tan importante la forma en la que nos hablamos y cómo nos relacionamos con nosotras mismas. Pero si yo digo cada mañana, me lo escribo y lo leo un par de veces, mi inspiración fluye con facilidad y lo siento en el cuerpo y lo respiro, mi inspiración fluye con facilidad. Es que incluso me vienen imágenes maravillosas que al final son las que yo he utilizado de anclaje. Entonces, eso es decretar nuestra escritura. No es una afirmación positiva, o sea, no voy por ahí. Es más bien un acto de presencia y de encarnar. Y un poco relacionado con lo que está trabajando Rosalía y con lo que estaba yo trabajando también, el tema de la espiritualidad, es un tema de fe creativa. Voy a creer en mí, pero lo voy a hacer desde la presencia y la coherencia. Porque es lo que os digo, que queramos conseguir escribir un libro y que ese libro tenga fuerza, porque hay algo muy interesante. Yo cuando a mis alumnas le pregunto, ¿qué es lo que quieren conseguir? Es cierto que a veces no saben cuál es el tema central y a veces les cuesta un poquito ver cuál es el mensaje final. Pero si tú realmente te preguntas qué es lo que quiero conseguir con este libro, la mayoría de veces la respuesta es bastante sencilla. Incluso somos capaces de sentirlas en nuestro cuerpo. Eso es lo que quiero que cada mañana tengáis al levantaros. Y digo al levantaros, porque es cuando estamos nuevas, ¿no? Es decir, escoger vuestro decreto, que ahora cada una hará el suyo, y es respirarlo, imaginarlo, sentirlo en el cuerpo. Porque no quiero que sintáis que por el hecho de tener un deseo relacionado con la escritura, que puede ser cualquiera, puede ser ganar un premio, puede ser terminar un libro, puede ser tener una voz, puede ser ganarme la vida con los libros. No pasa nada. O sea, no vamos a sentirnos mal por desear, por Dios. Vamos a confiar en que por algo tengo ese deseo y que seguramente me lo merezco y algo tengo que aportar al mundo. Porque al final, la escritura, y eso es algo que tiene que ver también con un vídeo que compartí el otro día, la escritura es arte. Y con el arte podemos salvar a muchas personas. Y no porque tengamos el ánimo de salvar y que sea nuestro objetivo, no voy por ahí. Pero es que es muy positivo y muy poderoso. Entonces es algo muy bonito lo que hacemos. Entonces, como os decía, es un acto de presencia. Y por lo tanto, es una forma de decirnos a nosotras mismas, ostras, mi escritura tiene un propósito. Y mi voz importa. Y realmente, esto está ocurriendo ahora. Eso es lo que le estás diciendo a tu cuerpo. Y eso una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, os puedo asegurar que os cambia el ánimo.
no el ánimo, sino que os da una fuerza que yo ahora cada vez que me siento a escribir, conecto con eso. Y eso no es un rayo que me atraviesa. Eso es el hecho de, como dice Rosalía, que hoy la voy a nombrar mucho porque además la adoro, es abrirnos, nos vaciamos, nos borramos y nos llenamos de otra cosa. En este caso es de nuestra propia divinidad. Confiando en que eso que deseamos es bueno, me lo merezco y tiene una razón de ser muy poderosa que a lo mejor no entiendo ahora y no pasa nada. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Y es algo muy poderoso y es algo con lo que estoy trabajando y que trabajo en mis retiros, trabajo en mi escuela y también es lo que voy a trabajar el 15 de noviembre en Madrid, en este maravilloso retiro urbano, que al final es el siguiente paso de lo que estoy hablando hoy, porque al final, decretar es el paso previo a la manifestación, porque es yo me conecto, respiro, siento, y al final eso de forma repetitiva, al final se va a convertir sin que os deis cuenta en muchas acciones, y ahí se va a manifestar. Pero esto tiene mucho que ver con encarnar a la escritora que somos. Pero hay algo muy interesante y que tiene que ver con lo que siempre digo. La escritura no es una actividad solitaria. Las escritoras nos necesitamos para escribir. ¿Y eso qué significa? Pues que realmente podemos escribir solas y de hecho es el proceso natural y previo, ¿no? Estar en soledad para escribir. Pero yo creo y considero que es algo que continuamente estoy experimentando y otra cosa no, pero experiencia tengo en este sentido. Lo estoy viendo en todos mis retiros y lo veo también en los eventos que he hecho, que ya este va a ser el tercero, donde nos vamos a juntar 80 escritoras en el Círculo de Bellas Artes. Al final nos volvemos escritoras en comunidad. Y me vais a decir, ¿qué me estás diciendo, amiga? O sea, ¿no sabéis el poder que tiene verte en otra mujer que también escribe, que también tiene esos deseos, que también tiene esa voluntad de poner en palabras algo que está dentro de ella, que incluso es más grande que ella, y que lo único que pretende es que otra persona lo tome y se pueda ver reflejado o reflejada, ¿no? Entonces, imaginaros lo que es... Al final somos espejos. Y en mis retiros lo que te encuentras es, en este caso, 10, 12 espejos que te dan una información sobre ti misma muy poderosa. No hay retiro en el que entre una mujer diciendo, yo es que escritora, yo es que no me veo. Y no salga diciendo soy escritora. ¿Por qué? No es porque le metamos la idea en la cabeza. Es porque ella lo experimenta. Y por lo tanto, encarnar la escritora que somos es un proceso que tiene que ver y que requiere pasar, en primer lugar, por un proceso interno de reconocimiento de yo confío, yo escribo, yo estoy y luego comparto. Por eso os digo, nos volvemos escritoras en comunidad. Y esto nos da una fuerza muy poderosa porque algo se despierta. Y en ese despertar nuestra voz inevitablemente se va a amplificar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el miedo se disuelve y la certeza se expande. Por lo tanto, lo que decretamos en comunidad se convierte en una experiencia viva. Y al final por eso es lo... O sea, al final me he dado cuenta de que por eso creé Retiro de Escritoras. Porque yo, hace ya 10 años, cuando me fui a escribir sola, a Galicia de hecho, me di cuenta de que estaba muy sola. 15 días sola, en una casita preciosa, eso sí, al lado de un río, pero me faltaba algo. Y me faltaba el espejo, me faltaba compartir, me faltaba... Ostras, ¿puedes leer esto? Ostras, es que tengo una idea, pero es que no lo sé. O, ostras, ver en la otra, que esto sucede mucho en todos los retiros, ver en la otra algo que te encanta de esa otra y que si lo analizas está en ti. Entonces al final el amor por una misma también crece. Por eso creo que es tan importante tener en cuenta que encarnar nuestra escritora nunca es en soledad, sino que siempre es necesario que sea en grupo. Entonces, al final esa es un poco mi misión y eso es un poco por lo que estoy aquí, porque el chute de energía es muy interesante es muy necesario para vivir la escritura en presencia. Entonces,
ese es un poco lo que yo siempre trabajo y que os animo a experimentar por vosotras mismas, ¿no? Entonces, vamos al lío, ¿no? Porque yo aquí me estoy enrollando muchísimo. Y os voy a poner diferentes ejemplos de decretos que podéis vosotras mismas crear. Al final, cada uno de estos decretos que os voy a poner ejemplos forman parte de diferentes etapas del proceso creativo. Y es cierto que estos 3 los vamos a trabajar el próximo 15 de noviembre en Madrid, que bueno, no sé si algunas lo sabéis, pero al final es un evento que hago precisamente para dar este siguiente paso y pasar de la soledad a la comunidad y por lo tanto encarnar a la escritora que somos. Y lo haré a través de una serie de dinámicas. Y claro, la comunidad es muy poderosa porque vamos a ser 80 escritoras, ¿no? Entonces, en un lugar maravilloso, el Círculo de Bellas Artes. Entonces, bueno, si realmente os apetece y os inspira, que sepáis que es vuestro lugar y estáis invitadas a que podáis venir, ¿no? Vale, amigas, vamos a hablar de estos. Os voy a poner ejemplos de lo que sería poder crear nuestros propios decretos. Por ejemplo, tenemos lo que sería el decreto de inspiración, que ese yo lo he usado muchas veces, para esos momentos en los que sentimos que no sabemos por dónde empezar, que a lo mejor la voz no nos está quedando muy clara, estamos un poco perdidas en este sentido. Entonces, este decreto es un ejemplo mío y quiero que lo toméis, pero luego os voy a explicar cómo tenéis que hacer el vuestro, ¿vale? El mío es el siguiente, lo podéis anotar si queréis. La inspiración fluye libremente a través de mí. La inspiración fluye libremente a través de mí. Las palabras llegan con facilidad porque nacen de lo que soy. Las palabras llegan con facilidad porque nacen de lo que soy. No busco afuera. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. No busco fuera. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. Al final, este decreto lo que nos permite es volver al origen, estar en nosotras. Y al final lo que nos ayuda a conectar es que la inspiración no se persigue, sino que es algo que nos tenemos, que es un poco también la idea que os hablaba antes de Rosalía, ¿no? Yo me abro y permito, entonces para mí esto es como una especie de ritual que me ayuda a conectar. Obviamente, cada vez que repito estas palabras, al final ya te las acabas aprendiendo de memoria, es como que conecto con mi cuerpo, respiro y al final inevitablemente vienen imágenes que las utilizo de anclaje. Y entonces os puedo asegurar que si esto lo repetís durante un tiempo, vuestra fisiología cambia. Y es muy poderoso cómo la escritura se convierte en otra cosa. Yo me he llegado a sorprender muchísimo y no es magia, es que simplemente, si lo tomamos en cuenta, es que tiene todo el sentido del mundo. Estamos a tope todos los días, es imposible sentarse a escribir si acabo de tener una sesión de trabajo, una reunión que me ha minado la mente, es que no puedo. Entonces, lo que os estoy recomendando es, o lo que os estoy dando es una herramienta para volver a vosotras. En este caso es el decreto. Entonces, este sería un ejemplo de decreto de inspiración, ¿vale? Importante. Otro que tengo por aquí es un decreto de confianza, ¿vale? Para esos días donde dudamos o para esa época, depende, por eso os hice las preguntas, ¿no? ¿En qué momento estamos con la escritura y cómo me siento yo con la escritura? Porque a lo mejor lo que necesito es falta de inspiración, a lo mejor estoy bloqueada, o a lo mejor es que no confío en mí. Entonces, para esos días en los que dudáis de vuestro talento, o de vuestra voz, o si pensáis realmente que lo que escribís no vale la pena, este sería un poco un decreto que os aconsejo, ¿vale? La idea es lo que os digo, apuntarlo, tenerlo en una libreta y dedicarle, no os aconsejo tener 200 decretos, sino que acogeros aquel que os resuene más ahora y repetirlo todos los días. Se dice que cuando se repite durante 21 días, eso ya se integra. Os animo a probarlo. 21 días, todas las mañanas. Yo lo que hago es me salgo, en este caso porque entra solecito por mi terraza, salgo a la terraza y con el sol y la mano en el pecho lo repito y ya me conecto de otra manera, ¿no? Entonces, el decreto de confianza sería el siguiente. Confío en mi escritura.
confío en mi escritura. Cada palabra que escribo tiene sentido, incluso si aún no lo entiendo. Cada palabra que escribo tiene sentido, incluso si aún no lo entiendo. Mi voz tiene un ritmo propio y una verdad que me guía. Mi voz tiene un ritmo propio y una verdad que me guía. Al final, repetir esto todos los días, es que te cambia la energía, obviamente. Es que no es ciencia. O sí, bueno, es ciencia, sí, es ciencia. Lo que pasa es que no os puedo explicar realmente cómo funciona, pero creo que habéis podido experimentar alguna vez esto, ¿no? Entonces lo que queremos es que el juicio se disuelva. Por eso, lo que os decía antes, y lo voy a repetir, que me encanta repetirme porque creo que es la base también muchas veces de que lo integremos, pero no porque no prestemos atención, sino porque cada vez que lo repetimos algo se abre, ¿no? Entonces, vaciarnos completamente para disolver el juicio y dejar que entre la divinidad que está en nosotras. Porque os aseguro que está en nosotras. Y está en nosotras por algo muy poderoso que también veo en los retiros. Y es que continuamente veo a mujeres que no confían en ellas mismas, pero luego son capaces de ver la fuerza que tienen las demás en sus palabras y en su escritura. Son capaces de analizar y de conectar plenamente con lo que la otra hace. Y es en ese momento cuando yo me la miro así y le digo, ¿pero te has dado cuenta que eso es lo que tú haces? Entonces se queda así. Entonces hace el trabajo de ir hacia adentro y ver que realmente era ella, ¿no? Por eso os digo que muchas veces la comunidad es importante, ¿no? Entonces, el decreto de confianza, en este caso, lo que queremos es que el juicio se disuelva y os recomiendo hacerlo, pues eso, cuando estéis a tope, si sois madres que no tenéis tiempo, permitiros a lo mejor ir ahí y conectar con vosotras, a ver qué pasa. Al final lo que queremos también es conectar con el placer, amigas, con la claridad y con nuestra voz más auténtica porque existe. Os puedo asegurar que existe, porque una historia no viene a vosotras para que se quede en el limbo y en la urdimbre creativa de la que bebemos todas, sino que está ahí para vosotras. Entonces, estos son simplemente herramientas para bajar el ruido externo, vaciarnos y poder conectar. Otro de los decretos que tengo es un decreto para atravesar el bloqueo y es para todas cuando nos sentimos en algún momento estancadas. Entonces, os voy a dar cuál es el mío, ¿vale? Y lo apuntáis si queréis. Atravieso el bloqueo con curiosidad y presencia. Atravieso el bloqueo con curiosidad y presencia. Escucho el silencio sin miedo, porque sé que incluso ahí estoy escribiendo. Escucho el silencio sin miedo, porque sé que incluso ahí estoy escribiendo. Mi creatividad respira, se renueva y siempre vuelve. Mi creatividad respira, se renueva y siempre vuelve. Al final es lo que os comentaba también en la otra sesión, ese espacio entre medias que ya lo he dicho antes, ese lugar fértil del que ya nos hablaba Marguerite Duras. Por lo tanto, el bloqueo no es el fin, es el umbral. Y cuando decretamos esto, dejamos de luchar. No sé si os habéis dado cuenta que al final os conecta con algo más ligero, ¿no? Entonces comenzamos a transformarlo y eso es un poco la idea con la que quiero que conectéis. Entonces, lo importante de esta sesión es que nos demos cuenta de que
sé que a veces me da la sensación de que pido cosas que hoy en día es complicado. Yo sé que es complicado hoy en día poder borrarnos, como dice Rosalía, poder vaciarnos, poder callar el fuego externo, iba a decir que también, el ruido externo, porque sé que cada una tenemos nuestras propias obligaciones, responsabilidades, problemas, pero lo único que os digo con con esta sesión, o lo que os quiero manifestar, o, o realmente lo que os quiero ofrecer, es la posibilidad de que si tenéis la posibilidad de hacerlo, lo hagáis. Y que incluso si os parece imposible conseguir esa paz o ese silencio, simplemente a lo mejor tengáis vuestro decreto ahí y lo vayáis probando día a día. Porque cuando se produce un cambio dentro, eso se refleja afuera, ¿no? Lo que está dentro es afuera, lo que está afuera es adentro. Entonces yo soy de las que prefiero ir hacia adentro y luego hacia afuera. Entonces, probadlo. De verdad os aconsejo que lo hagáis y que creo que también es importante que cada una se pregunte, pues lo que os decía antes, ¿qué es para mí el silencio? ¿Qué es para mí la paz? ¿Qué es para mí vaciarme? ¿De qué me tengo que borrar? ¿O qué tengo que borrar de mí para dejar espacio a esa divinidad que habita en mí y que se refleje fuera? Porque creo que esto es muy particular de cada una, ¿no? Entonces es interesante esto. Y también hay algo muy interesante que manifestaba Rosalía el otro día, que a mí me genera dos preguntas. Una sería, ¿qué es para mí la libertad en la escritura? Y cuestionarme si lo estoy haciendo o no, es decir, si la estoy sintiendo o no esa libertad. Y en segundo lugar, ¿qué es para mí fallar en la escritura? ¿Qué supone ese fallo y qué pasaría si fallo, no? Porque ella dice, es que el fallo es tan relativo. Y es verdad. ¿Qué significa fallar en el arte? Porque yo no hablo de que, o sea, no podemos considerar un fallo que a lo mejor haya una descripción que esté más floja o que no esté tan bien hecha. No, no voy por ahí. ¿Qué sería un gran fallo en la escritura? ¿Qué sería fallar para mí en la escritura? Entonces, es súper importante tenerlo en cuenta porque también nos va a ayudar al tema de nuestro propio decreto. Entonces, evidentemente hay decretos de todo tipo y cada una se puede ir al suyo. Yo he cogido como los básicos, ¿no? Pero yo he tenido decretos para conectar con la luz, con algo mucho más espiritual. Lux, ¿no? Estoy ahí, amigas. Si es que cuando vi el disco flipé. Pero sí, yo estoy un poco más ahí, pero en algunos momentos, o sea, sobre todo como os dije, al principio con este libro me fui a la inspiración y a la confianza, porque estaba muy perdida. Pero ahora últimamente estoy más para conectar con la luz, entonces también es posible. Entonces, ¿cómo podemos crear nuestro propio decreto? Al final lo que haría es coger las preguntas que os propuse el otro día, tenerlas a mano. Perdonad, estoy resfriada. Entonces, quiero que cojáis las preguntas del otro día y quiero que penséis qué es lo que necesitáis en este momento en vuestra escritura. Ostras, es que yo lo que necesito es claridad. O yo necesito confianza. O es que yo necesito darme el permiso, ¿no? Me vais a perdonar. Entonces, el primer paso es nombrarlo. Nombrar qué necesito ahora mismo. Y escribir largo y tendido sobre eso. Luego, vamos a transformar la necesidad en afirmación. Es decir, si yo digo quiero confiar en mi voz, lo vamos a convertir en confío en mi voz. Por lo tanto, lo voy a escribir en presente y en primera persona. Si yo quiero publicar mi libro, no, sería es publico mi libro. Lo más interesante es que lo hagamos poético, simbólico y con ese tono como un poco más nuestro, ¿no? Un poco como los ejemplos que os he dado antes. La idea es que lo leáis en voz alta y sobre todo lo que os decía antes, dejar que vuestro cuerpo lo escuche. Porque es importante que nuestras células lo reconozcan. Entonces tenemos que darle tiempo. Es simplemente, a lo mejor, es simplemente levantarme por la mañana, prepararme para salir, leerlo desde ese instante, 2 segundos, que mi cuerpo lo retome, o sea, lo coja y me voy. Pero ya está el trabajo hecho. Y eso todos los días.
lo importante es que os permitáis sentir la emoción. Por eso muchas veces a mí me parecen imágenes, porque yo me conecto con esa emoción de decir, confío, confío en mi voz, ¿no? Es que te cambia la voz y la presencia, ¿no? Entonces, es pensamiento, palabra, emoción, y que luego ya se convertirá en acción, pero ahí no nos vamos a meter, ¿no? Pero es importante que conectéis con la emoción de alegría, de paz, de tranquilidad, de poder, de confianza, ¿no? Y si lo podéis leer en voz alta, mejor, ¿vale? Es más poderoso. Entonces, este es nuestro ancla y nuestro punto de partida. Como os digo, estos son los pasos que hay que seguir, ¿vale? Entonces, igualmente yo os los voy a poner en el correo para que los veáis bien, pero es un poco esta la idea. Entonces, decretar es el principio. Escribir es el camino. Y compartir, como os decía, es la confirmación. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando decretamos le damos forma a la energía. Pero cuando lo encarnamos, lo hacemos real. En este caso, cuando escribimos. Y además, si lo compartimos, lo expandimos. Entonces, son como las 3 dimensiones de la escritura. Yo conecto con mi energía, realmente lo experimento y lo escribo y luego lo comparto. Y ahí me encarno. Entonces es un poco, mi idea es esta. Y al final es un poco, bueno, mi mirada particular de la escritura y lo que continuamente veo en mis clases, en mis retiros. Y por eso creo que es muy interesante que os deis la posibilidad de vivirlo. Porque el hecho de poder hablar con otra mujer que escribe sobre lo que escribís, os va a dar una dimensión que os va a cambiar la forma de ver la escritura y de viviros a vosotras mismas. Entonces, por eso, realmente mi trabajo y mi misión en la vida es crear estos espacios para vosotras. Por eso estoy trabajando tan fervientemente en el 15 de noviembre para que lo vivamos juntas, para que podamos encarnar a la escritora que somos, y un poco ese el lema también. Voy a encarnar a la escritora que soy con otras mujeres que también escriben. Entonces, al final lo que vamos a hacer es escribir, sentir y decretar nuestra propia escritura. Entonces, pero porque hay algo muy importante y que creo que es lo que continuamente mis alumnas experimentan, es que cuando escribimos juntas nos fortalecemos. Y eso hace que haya una vibración nueva en nuestra escritura que la mejora inevitablemente, ¿no? Entonces, lo que os animo, amigas, es a que confiéis en vosotras, pero que no se quede en simples palabras. Confía en ti. No, es decir, esta es una herramienta que yo tengo, podría existir cualquier otra. La meditación es muy importante también porque nos permite vaciarnos, pero considero que poner en palabras, al fin y al cabo, escribir sobre lo que queremos conseguir o lo que queremos habitar en la escritura o lo que necesitamos, es importante hacerlo siempre con un lenguaje muy amoroso, que muchas veces es lo que nos falta, y sobre todo lo que os decía, la repetición diaria de esto, sintiéndolo en el cuerpo, respirándolo y sobre todo creyendo en ello, pero por lo que os decía, no es casualidad que hayáis sido llamadas a escribir esa historia, esa novela, ese poema, esos relatos, ese ensayo. No es casualidad. Tú tienes que hacerlo y solo tú lo puedes hacer de esa determinada manera. Entonces, llénate de esa ilusión, confía en esa ilusión, deja a un lado todo eso que te puedan decir, tus propias voces internas, que casi siempre son voces de otros. Y al final decretar tu escritura es, pues eso, conectar con nuestra energía y ser coherentes con lo que realmente deseamos porque está ahí para nosotras. Entonces es un lenguaje distinto, es una forma de trabajar diferente que tiene mucho que ver, pues obviamente, con la proyección y la manifestación. Y yo, como os decía, es algo que he practicado y practico, porque si no, sin ella, sin esa herramienta, yo no estaría aquí. Y al final nuestra misión siempre es conocernos a nosotras mismas. Y la escritura es un mecanismo más para ser quienes somos. Entonces, amigas,
os animo a que lo hagáis, a que lo experimentéis. Si en algún momento os bloqueáis o tenéis algún problema o no sabéis bien cómo hacer el decreto, me podéis escribir. Y nada, amigas, se termina aquí esta clase, espero que la disfrutéis y os mando un abrazo enorme.